desde la Asociación Pensamiento Penal, eh, iniciar esta charla, ¿no es cierto?, que quizás pareciera llorar sobre la leche derramada, digamos, en nuestro país con las políticas punitivas que estamos teniendo en materia de tráfico de drogas, y terminar también con algunas visualizaciones bastante positivas de un cambio paulatino, pero cambio al fin, que estamos viendo y que por lo menos de la asociación hemos podido aportar a la comunidad y al país en este cambio de paradigma, ¿no? Bueno, antes que nada, creo que cuando hablamos de políticas de drogas en Argentina, estamos hablando directamente de una suerte de guerra o directamente una guerra al fin, una guerra que se lleva adelante contra los ciudadanos argentinos, que una vez que son atrapados por el sistema punitivo, se convierten en ciudadanos enemigos del Estado. Lo voy a explicar muy sencillamente desde un punto de vista de lo que se denomina la dogmática penal. Las políticas de drogas que se insertan en la ley de estupefacientes insertan lo que se denomina en la praxis judicial una aplicación del derecho que se denomina derecho penal del enemigo. Y derecho penal del enemigo significa que estas clases de delitos, de infracciones, van a ser tratados de un modo distinto a cómo se tratan en la praxis judicial los delitos comunes, como conocemos, ¿no? Las infracciones de la ley de drogas tienen una idiosincrasia judicial de reducir las garantías constitucionales, de privilegiar el uso de las prisiones preventivas o las prisiones de condenas efectivas. Esto se materializa en una política de Estado que adopta para las ventas tanto minorista como mayorista de drogas con una pena de prisión efectiva. Y esa pena de prisión efectiva de 4 años no es algo trivial en nuestro país, sino que está directamente destinada a un binomio que significa droga, tenencia o venta es igual a cárcel. Nosotros nos hemos manejado de los años 70 en el país con una ley que ha venido de importación de los Estados Unidos, con las políticas de la guerra contra las drogas iniciadas por los gobiernos norteamericanos de Nixon, y por cada una de las presidencias subsiguientes en Estados Unidos, esa política de drogas se fue potenciando, ¿no? Un modo de decir, cada presidente norteamericano que asumía debía ser muchísimo más duro y exigente con el enemigo público de la sociedad, que era la adicción a las drogas. De la misma forma se copió ese modelo punitivo en la Argentina, y digo que ha sobrevivido prácticamente a todas las banderas políticas o formas republicanas de gobierno que hemos tenido desde los años 70, ¿no? Tuvo su auge en la época de la dictadura en nuestro país, la aplicación de la ley de drogas nace específicamente como la conocemos ahí, y bueno, se fue diseminando esa práctica judicial en la que la Argentina, al no tener amenazas de peligros externos por otros países de guerra, la guerra se tiene que conducir directamente hacia adentro, asociando al tráfico de drogas con prácticas que financiaban o al comunismo o al terrorismo de Estado. Atravesando un poco la década de los 80 y los 90, eso se fue potenciando. Entonces, de alguna manera u otra, la tiranía de esta aplicación de esta ley penal empezó a tener, digamos, ciertas voces que empezaron a decir, tenemos que frenar o tenemos que racionalizar este fenómeno punitivo, ¿no? El primer intento de racionalizarlo, creo que en nuestro país fue el fallo Basterrica en el 86, que declaró inconstitucional la tenencia para consumo, pero es un fallo que más allá de sus buenas intenciones solamente tuvo una vigencia de 4 años, cuando en el 90 empieza ya la plena vigencia de esta nueva ley que tenemos ahora. La Corte Suprema vuelve a declarar constitucional el castigo a la tenencia para consumo. Vivimos una política de Estado en la que
quiero aclararlo directamente, es decir, el consumidor era enemigo del Estado y debía ser castigado penalmente. Y esto ha sucedido en una gran parte del siglo XXI en nuestro país. Llegamos recién hasta el 2009 en la Argentina la tenencia para consumo era considerada por todos los jueces de la nación un delito a castigar, ¿no es cierto? Se dicta el fallo Arreola por la Corte Suprema para volver a racionalizar un poco este fenómeno punitivo excesivo, para empezar a encarnizar la batalla agresiva contra el próximo escalón de la cadena de narcotráfico, que vendrían a ser los vendedores de droga, y con las leyes de desfederalización el Estado lo que hace es intentar abarcar este fenómeno, por un lado delegando el poder a las provincias para atacar al microtráfico de drogas, y supuestamente la justicia federal se encarga del fenómeno del macrotráfico, o el verdadero crimen organizado que reviste un interés federal. ¿Qué es lo que sucedió? Se derivó a las provincias la temática del microtráfico de drogas con este espíritu de derecho penal enemigo, que tiene que privilegiar la disminución de las garantías constitucionales, tiene que privilegiar el uso de las prisiones preventivas durante todo el proceso, porque se invocan razones de estados en que, más allá de que una persona acusada por un delito no represente peligro alguno para el proceso, de alguna manera u otra tiene que seguir estando presa para mandar un mensaje a la sociedad. Ese mensaje yo lo he advertido prácticamente en todas las sentencias judiciales en las que yo he actuado. Yo creo que precisamente a esto me estoy refiriendo, a la razón de por qué los 14 chicos de Puan siguen detenidos, porque tenemos esta idiosincrasia, como les digo, un chip revisionista que indica que el tráfico de drogas es el mayor flagelo que sufre la comunidad. Entonces, deteniendo, poniendo preso y condenando a estos jóvenes, parecería que se erradicarían todos los males de nuestro país, ¿no es cierto? Eso en resumidas cuentas. Así es como lo vemos en la asociación Pensamiento Penal, al fenómeno del microtráfico de drogas. Parecería que, vamos a decirlo, estamos en el horno, ¿no? Pero ¿cuáles han sido las reacciones positivas que yo veo que podemos rescatar? Bueno, precisamente la sociedad está cambiando, debates como el presente están llevando al seno de los poderes nuevas formas de abordar esta problemática. Hoy yo estoy particularmente muy feliz porque en Entre Ríos se dictó al final la ley de cannabis medicinal, una ley que trabajamos durante mucho tiempo, es una ley que incluso en un artículo vamos a estar facultados para capacitar a las fuerzas de seguridad en todo este cambio de paradigma, a las fiscalías, frenar este fenómeno tan agresivo de las políticas estatales. También tengo la alegría de comentarles que se ha presentado un proyecto de reforma que impulsamos con Mario Juliano, quien me metiera en todo este mundo, para poder reducir la pena en los casos de microtráfico de droga a 3 años de prisión condicional, lo que dejaría de dar esa excusa para mantener preso a todas las personas acusadas de delito de microtráfico de drogas. Por eso yo le digo, creo que de alguna manera u otra tenemos avances positivos, pero lo más importante es que esto es un problema de los 4 poderes, y cuando digo los 4 poderes yo no quiero dejar a los medios de comunicación afuera. Debates como el presente son la mejor herramienta que tenemos para poner en debate en la sociedad toda esta problemática que vivimos, que yo solamente, para no irnos del foco, lo quiero ejemplificar con la tragedia de los chicos de Puan, que la estamos viviendo y la conocemos todos en concreto. Creo que tenemos cada uno de su rol, tenemos que empezar a insistir en la capacitación. En la Argentina estamos viviendo un cambio de paradigma procesal que ahora con el proceso acusatorio se le da una enorme, pero enorme
poder a las fiscalías y ellos son los que dirigen la política criminal. Y bueno, esa política criminal tiene que ser próximamente reemplazada o nutrida por estas nuevas políticas de drogas, que tienen que empezar a escuchar estas voces académicas, periodistas, artículos, doctrina, es decir, los tres poderes del Estado tienen que tomar conciencia de que este paradigma tiene que cambiar. Bueno, precisamente eso, ¿no es cierto? Creo que es una lucha que no se gana solamente en la legislatura, sino también se gana en cada batalla judicial. Sensibilizar al Poder Ejecutivo con sus ansias de las estadísticas y políticas policiales de prevención del delito que solamente terminan manifestando su actuación en usuarios y microtraficantes de droga y en resultados banales que al final está totalmente acreditado que no han disminuido en absoluto el fenómeno del narcotráfico. Debemos avanzar hacia nuevos modelos alternativos a la prohibición y profundizar el debate seriamente. Agradecerles a todos la presencia de ustedes. Es para nosotros un orgullo que nos estén acompañando en esta lucha que estamos emprendiendo. Y bueno, hoy es un día muy especial para nosotros porque mañana se van a cumplir 4 meses de que Nicolás y los 13 jóvenes de la localidad de Puan, los 14 jóvenes de la localidad de Puan, están privados de su libertad con prisión preventiva. Un recurso de que los fiscales y jueces hacen abuso, aludiendo de que para ello tiene que existir suficientes elementos de convicción, riesgo de fuga, entorpecimiento de la investigación, y que se sostiene a partir de que la pena expectativa del delito que se le imputa es alta. Todas estas afirmaciones no encuadran ni con mi hijo ni con los chicos que están detenidos hoy, ya que las pruebas son totalmente inconsistentes. Ni él, ni su familia, ni las familias de todos los chicos tenemos los medios o los recursos para proporcionarles una vía de escape, y nada más que nosotros somos los interesados en que esto se investigue y se aclare esta situación. En el transcurso de todos estos meses ha llegado una frase que se repite continuamente, que es: hay que esperar. Y yo me pregunto continuamente qué es lo que quieren que esperemos. Quieren esperar a que quienes imparten justicia se dignen a atrapar a los verdaderos narcos que mantienen las cárceles llenas de los pibes que solo aumentan sus estadísticas en la lucha contra el narcotráfico. Esperar a que la salud de mi hijo se deteriore y que tenga que lamentar consecuencias peores. O esperar a que los legisladores se pongan a trabajar y deroguen esa ley de más de 30 años totalmente desactualizada. Yo realmente no quiero esperar más. Exijo como ciudadana en un país democrático y amparada en los derechos constitucionales la libertad inmediata de Nicolás y de todas las personas víctimas de la criminalización por esas causas inventadas. Yo creo que están utilizando los recursos del Estado para perseguir a jóvenes que cohíben su libertad con el objetivo de hacer campañas políticas o de atemorizar a los chicos o hacerles saber que por solo hacer lo que ellos no quieren se deben de pagar caro por eso, muy caro, como lo están pagando los chicos. Y mientras tanto, los verdaderos tranzas, los narcos, están protegidos por el Estado y siguen haciendo sus negocios. La fuerza policial también hace lo suyo, porque realmente es una institución lamentable, violenta, corrupta, irrespetuosa, funcionales de los intereses del poder. Me preguntan, en una de las notas, me preguntaban por qué considerábamos o creíamos que nuestros chicos debían estar con libertad o que mi hijo debía estar en libertad. Y yo decía que Nicolás debe estar en libertad con nosotros por muchas causas, pero puntualmente porque sus abuelos los extrañan cada domingo, sus visitas. Su sobrino de 3 años lo busca por la casa, intenta tocar la guitarra que él estaba enseñando a hacerlo. O su hermano extraña las largas charlas que tenían y consejos. Su amigo, que es su amigo más que un amigo y un hermano de la vida, con el cual tenían un proyecto juntos, está totalmente paralizado y en este momento no puede seguir adelante.
o su novia, que aparte de encontrar su casa vacía, también encuentra su proyecto de vida vacío. Y porque yo, que soy su mamá, no dejo de pensar ni un minuto que me han arrancado una parte de mí. Estamos pidiendo la libertad de Nicolás y de los 14 chicos ya. El 14 de diciembre fueron detenidos y trasladados a la DDI de Bahía Blanca, donde allí permanecieron 9 días en condiciones inhumanas y por intervención y la ayuda de la Comisión Provincial por la Memoria fueron trasladados a la Unidad 4 de Villa Floresta. El 29 de diciembre se les dicta la prisión preventiva, una medida que está limitada por los principios de legalidad y presunción de inocencia y constituye una medida muy severa que se puede imponer, una de las medidas más severas que se le puede imponer a un imputado y por ello debe aplicarse excepcionalmente. La regla debe ser la libertad del procesado mientras se resuelve su responsabilidad en la causa. Y eso es lo que nosotros venimos pidiendo desde el primer día. Que se cese la prisión preventiva. No nos negamos a que el proceso siga y a que la investigación siga, pero que mientras tanto nuestros chicos puedan hacerlo en libertad en su casa. Hasta el día de hoy solo hemos recibido negativas a todos nuestros pedidos: excarcelación, prisión domiciliaria, informes de salud, pedidos de nulidad de la causa a partir de la presentación de Kevin Torres, quien supuestamente hizo la declaración testimonial que da inicio a toda esta investigación y que hoy sabemos que es falsa. Todos nos han denegado. La Comisión Provincial por la Memoria también presentó un pedido ante la Fiscalía General pidiendo que se revise la causa, una causa que consideran viciada y nula, con la doctrina conocida como la fruta del árbol envenenado, ¿sí? Donde todo lo que surge de ahí está todo complicado, todo difícil, ¿sí? Los jóvenes que permanecen detenidos al día de hoy han dejado sus hogares y familias destruidas. Para hacerles una breve síntesis, por ahí aquellos que no lo conocen o que no los conocen, hay padre de familia, sustento de hogar, un simple ayudante de tambo que dejó una esposa y un niño de 2 años. Con esa mamá que no puede trabajar porque ambos trabajaban con matrimonio en el tambo y hoy está solamente con su piquis pequeño. Otro chico que trabajaba desde hacía 4 años en blanco, había logrado conseguir un trabajo en un autoservicio de la localidad, padre soltero y padre adoptivo de 3 chicos. 2 de ellos se entregaron voluntariamente, ya que ni siquiera fue allanado su domicilio. También hay 2 jóvenes menores de edad, de 21 años, cuyas familias no encuentran consuelo y no encuentran tranquilidad al saber que sus hijos no están detenidos en una unidad carcelaria. 2 hermanos que también estaban trabajando en trabajos seguros y que hoy podemos hablar de una madre huérfana porque no los tiene su casa vacía. Chicos que eran chicos trabajadores, ayudantes de albañil, jornaleros en época de cosecha. Nosotros somos una comunidad de 5.000 habitantes que vivimos en una zona agrícola ganadera. Puntualmente en el caso de mi hijo Nicolás, él decide apostar a su pueblo luego de haber transcurrido varios de sus años en La Plata y vuelve y con su amigo emprenden un proyecto de armar un restobar, ¿sí? En el cual están trabajando ya hace casi 2 años y que estaban a punto de abrir. Además de eso, para sostenerse tenían un microemprendimiento de producción de sushi y durante la semana él trabajaba de albañil y los fines de semana de ayudante de mozo. O sea que, como verán, son todos chicos y personas comunes que no creo que les quede tiempo para integrar una banda de narcotraficantes como se los catalogó. Nosotros tratamos de contenerlos y apoyarlos desde el primer momento, pero es muy difícil y cuando van transcurriendo los días y los meses se nos hace más difícil. Mi hijo puntualmente nunca había pisado una comisaría, no tiene antecedentes de ningún tipo y de ahí a estar detenido en una unidad carcelaria creo que hay un abismo de una cosa a la otra. Desde que ingresó al penal estamos luchando para que lo atiendan por un problema de salud que él tiene, un tratamiento que
es imprescindible que realice, y es imprescindible que se realice una evaluación de un médico o infectólogo extramuros, y eso consta por indicación del perito del penal, con el fin de iniciar un tratamiento. Él, el día anterior a ser detenido, había hecho los prequirúrgicos para hacer su operación. Constan en el expediente estos prequirúrgicos, constan en el expediente 3 informes de salud que presentó su médico de cabecera, y bueno, finalmente conseguimos por una vía de excepción que el juez nos autorice que un médico particular lo vea, pero lamentablemente esta situación de pandemia volvió a cerrarnos las puertas, y bueno, Nicolás no pudo salir de ser trasladado del penal para que lo vea un médico, así que bueno, seguimos esperando. Para nosotros es una situación muy difícil la que estamos viviendo. Nosotros venimos luchando desde el primer día y pidiendo la libertad de los chicos. No queremos que la causa no continúe o que no se realice un proceso. Lo que queremos es que esperen ese proceso en libertad. Creemos que esta prisión preventiva es un abuso, y aparte las nuevas situaciones que se han dado a partir de la presentación de la denuncia de Kevin Torres, que es el chico con el cual supuestamente se inicia esta investigación, que él no reconoce ni su declaración ni su firma, demuestran de que todo esto es una causa armada. Pero bueno, mientras tanto nuestros hijos, nuestros esposos, nuestros hermanos siguen allí detenidos, y nosotros seguimos luchando contra esta injusticia y contra esta batalla que nos es muy difícil llevar adelante. Nicolás en este momento, él está muy fuerte, está muy contenido emocionalmente. De hecho, creo que más de una vez me sostiene él a mí, pero como familias nos es muy difícil llevar adelante todo esto, y yo particularmente lo que siento es que son todas negativas. Todos nos lo niegan, todos nos rechazan, y no hay un avance, no hay una respuesta que nos den, que nos den una pequeña luz de esperanza. Agradezco a todos ustedes estar hoy presentes acá escuchándonos. Agradezco a los disertantes que realmente nos enriquecen con sus aportes, y les pido que nos acompañen, que nos sigan acompañando en esta lucha, porque como vengo diciendo desde el primer día, hoy le tocó a mi hijo, pero mañana puede ser el hijo de cualquiera de las personas que estamos hoy acá o que están en la sociedad. Es una lucha que tenemos que dar, que hoy nosotros estamos librando la batalla, pero que tenemos que seguir como sociedad cambiando este paradigma, como decía Andrés recién, cambiando esta forma de pensar de la gente, de que por tener una cultura canábica no son delincuentes. Mi hijo producía aceite de cannabis porque él tiene una dolencia, él se quebró de chiquito y tiene una deformación en su brazo izquierdo, y bueno, esto le aliviaba los grandes dolores que tiene. Tiene una discapacidad, y eso no es un delito, eso es tratar de preservar su salud. Y después, puertas adentro de su hogar, no creo que sea un delito fumar un cigarro por recreación, y es eso lo que necesitamos que esta sociedad entienda y que cambie. Así que bueno, de mi parte, muchísimas gracias a todos por estar. Agradecerle a Jessica, que nos viene acompañando desde el primer día. También ha sido un sostén muy importante emocionalmente. Todos los días está presente con sus mensajes, con sus llamados, con su acompañamiento, y a todas las personas que están comprometidas con esta causa. Muchas gracias a todos. Y es nuestro objetivo prioritario participar en esta jornada a la denuncia de familias que tiene que ver con involucramiento en una causa viciada desde el origen, que tiene serios indicios de irregularidades graves. Ello ya debiera ser motivo suficiente para una revisión exhaustiva por parte del Poder Judicial, una causa que no solamente tiene
lo que manifestaba Fabiana, ¿no? Un testigo clave en la causa, que está denunciando que le falsearon su testimonio y eventualmente su firma, sino que también una parte importante de la causa es una denuncia. Eso también nos parece importante destacarlo porque es la matriz del inicio de muchas causas que arrancan con elementos endebles, que también se sabe que son herramientas muy habituales en la intervención policial, ¿no? Lo que no se puede introducir de manera formal, se introduce con otros artilugios. En muchos casos es un testigo, y ya un tipo de control, la gestión policial, lo cual nos lleva también a lo que activa, mucha atención, me parece que parte de la ley de desfederalización cae en la provincia de Buenos Aires sobre el sistema acusatorio ya instalado, un sistema que históricamente venía a promover digamos, un salto en el control de garantías durante el proceso y en la definición clara de cuáles son los actores dentro del proceso penal. Los fiscales supuestamente venían a reemplazar la instrucción policial, ¿no? Venían a ser fiscales que investigan, que conducen las investigaciones. Bueno, hoy, y la causa de las imputaciones de los chicos lo demuestran, el esquema es el de una delegación absoluta penal en la provincia de Buenos Aires, funciona en base a la flagrancia. Más del 95% de las causas en las que hay personas detenidas, esas detenciones se generan de flagrancia, es decir, donde no ha tenido ninguna actividad investigativa, sino que supuestamente la policía se ha topado, podríamos decir miles de cosas de ese toparse, pero dejémoslo ahí, digamos, se ha topado con personas que están cometiendo delitos. Bueno, ese otro 5% es lo que representa supuestamente investigaciones impulsadas, conducidas y guiadas por el Poder Judicial y los fiscales. Para eso, digamos, de alguna manera da cuenta de una matriz que está sentada en la policialización de la actividad fiscal. Y la policialización de la actividad fiscal no es ni más ni menos que la justificación y el aval de las prácticas policiales en los territorios. Y esas prácticas policiales en los territorios están orientadas primero a hacer un mecanismo de control social, ¿no? Control social muy efectivo. Una gestión de los mercados ilegales e ilegalizados, aparte de los mercados legales, ¿no? Porque en la provincia de Buenos Aires, hay que decirlo claramente, no existe un combate, ni siquiera existe un combate a las drogas, existe una gestión oficiosa de los mercados, de venta, de comercialización, de distribución. Y esa comercialización, venta y gestión oficiosa la realiza la policía de la provincia de Buenos Aires con, en muchos casos, la convalidación después de actores judiciales. Hay una causa muy interesante para ver, tal vez perdida, por ahí, una causa en la que se imputó y condenó a quien era el jefe de la departamental de San Martín, era de apellido Santizo. Santizo lo que hacía, en connivencia con actores judiciales, que lamentablemente nunca se logró determinar, era sacar o poner oferentes de venta de droga en los territorios de San Martín. Entonces, cuando digamos, algún actor se involucraba en un territorio donde no correspondía, iniciaba una causa oficiosamente auspiciada también por actores judiciales, y complicando a otros actores territoriales. Y así funcionaba la regulación hasta que un día, cuando empezaron los indicios de que existía algún tipo de irregularidad en el Poder Judicial, finalmente, en el marco de una causa federal, fue detenido, y bueno, todas las pruebas que se han acumulado en el marco de esa causa son muy interesantes, porque también estaban los indicios de cómo permeaba ese vínculo con actores territoriales de la política municipal y demás. La realidad, digamos, de las políticas del combate a las drogas, y por ahí nos interesaba un poco reforzar,
digamos, han definido el prohibicionismo, se han asentado en el prohibicionismo como política para, supuestamente, regular la problemática de las drogas, sobre todo las grandes bandas a nivel nacional e internacional, y en realidad lo que han generado son al menos dos fenómenos que son concretos. Por un lado, no han servido claramente para el objetivo que se proponían, supuestamente, que era disuadir los consumos, que obviamente tienen otra problemática, digamos. En realidad, lo más elemental para pensar es que hay consumidores y hay oferentes. Eso no desaparece solamente por perseguir a los oferentes o criminalizar a los consumidores, sino por resolver, en términos de política más global, y en términos de reconocer que los consumidores no desaparecen, ni siquiera hay, el propio sistema propone que los consumidores de cualquier tipo de productos desaparezcan, sino que en todo caso las políticas ofrecen alternativas para que cuando esos consumos son problemáticos, bueno, se ve la forma de abordarlos. Acá el prohibicionismo lo único que ha generado es criminalizar y perjudicar a los consumidores, y por otro lado generar situaciones de mayor violencia en los territorios. En aquellos lugares donde la guerra contra las drogas implicó la militarización, bueno, eso lo que generó es directamente escenarios bélicos dentro de los propios países. De la mano también de algo que acá con mucha fuerza se trató de instalar. Nosotros consideramos que tuvo un mojón en la aprobación de la ley antiterrorista, pero que tuvo su consolidación y su búsqueda clara, que es la doctrina de las nuevas amenazas, que es ni más ni menos que transformar a determinados mercados que tienen impacto internacional en amenazas a la soberanía de los estados. Eso lo que hace es diluir todo el esquema de garantías procesales, garantías del ciudadano, ubicándolo en las lógicas de la guerra o en la defensa nacional. Y eso, ni más ni menos, lo que va haciendo es deteriorando todo el esquema de garantías al interior de los países. Acá, a partir de 2017, de 2016 pasaron cosas, 2015, fines de 2015, con la nueva gestión que en aquel momento asumió, pasaron varias cosas importantes, ¿no? para tener presente en este sentido. Una es la incorporación de las nuevas técnicas de investigación, sancionadas por ley, y que lo que hicieron es incorporar lo que ilegalmente o de manera arbitraria hacen las policías habitualmente, que es incorporar prueba de esta forma que también está presente en esta causa, es legalizarlo, es decir, legalizar la idea del agente revelador, es decir, un policía que pueda hacerse pasar, o el infiltrado que se hace pasar por actor de los mercados, entonces se transforma en un Estado que de alguna manera propicia el delito para combatirlo. Bueno, eso no hace ni más ni menos que ir deteriorando el esquema de garantías, porque se empieza a deteriorar el esquema de garantía de defensa, el principio de inocencia, principios rectores y básicos para un proceso penal. Bueno, son solo ejemplos, digo, hay más. La criminalización de los migrantes, ustedes recordarán que se transformó a los migrantes y se los asoció, más allá del decreto 70, que generó una regresión terrible en el esquema de derechos, recientemente derogado, pero lo que se hizo es criminalizar, asociar a los migrantes a los mercados ilegales de drogas. Entonces, también a partir de eso se construyen enemigos sociales que luego son perseguidos. El colectivo transmigrante, también es un colectivo particularmente asociado hasta a la cuestión de el narcotráfico, la venta de drogas, y sufren las consecuencias cotidianas de esa asociación. Los jóvenes, que es lo que nos convoca, bueno, es un segmento de la población, el joven extendido, digamos, no solamente aquellos menores de 18 años, sino el segmento de la población que va entre los 18 y los 30 años es quien concentra fundamentalmente la persecución estatal del sistema penal, y es quien concentra la mayor cantidad de las violencias estatales. Bueno, quería destacar algo que me parecía relevante. Hay un fallo muy interesante, reciente, de Juan Tapia en Mar del Plata, que está asociado también, Andrés, a una causa en la que intervino Mario, que era una presentación de canabicultores de la zona de Mar del Plata y de Necochea,
Y bueno, lo que centralmente estaban planteando era la persecución, digamos, en el habeas corpus para revertir la situación de persecución a consumidores. Y todas las prácticas asociadas digamos, a esa persecución, que son ni más ni menos que las rutinas cotidianas donde los jóvenes son requisados sin orden judicial, después obviamente son sometidos a maltrato, derivados a la comisaría, y allí sometidos a condiciones de detención aberrantes. Bueno, el hostigamiento en muchos casos, como esta práctica rutinaria donde el policía va involucrando de a poco al joven a una dinámica en la que de alguna manera lo trae en un diálogo violento a incluso a gestionar parte de los mercados ilegales en los territorios. Bueno, arranca con este tipo de intervenciones. Bueno, allá lo que planteaban concretamente, y los datos concretos aportaban, era que habían detectado que se iniciaron 600 causas en un semestre, en 2019, en Necochea. De esas 600 causas, el 85% eran causas por tenencia para consumo. El resto eran causas por supuestamente comercialización en sus distintas variables, pero el 85% de esas causas eran causas por tenencia para consumo, de las cuales la edad promedio de las personas involucradas eran 25 años. Y la cantidad de sustancias promedio decomisadas era de 4 gramos. O sea, si esto lo multiplicamos por todo el territorio provincial, tenemos obviamente una ecuación donde todas estas causas, y esto es lo que quiero decir, que emergen como ficcionalizaciones de grandes persecuciones del narcotráfico, no son ni más ni menos que un mecanismo de control social por un lado, y una ficción que le construyen al resto de la sociedad para legitimar la reducción de garantías, para legitimar que la única forma de resolver los problemas asociados a las conflictividades sociales territoriales es el endurecimiento del sistema penal, es el abordaje desde la intervención policial, es darle más facultades territoriales y sin control de legalidad a las policías. Porque no es ni más ni menos que eso, es una gran ficción en la que el sistema penal, que tendría que estar, supongamos que suscribimos que el sistema penal tiene algún sentido y puede perseguir a quienes estructuran los mercados ilegalizados, bueno, tendría que poner todos sus esfuerzos, o mayor cantidad de esfuerzos, en lograr involucrar en las causas penales o en las investigaciones a esos segmentos de los mercados ilegalizados y despreocuparse, obviamente, de quienes son eslabones muy débiles y ni siquiera representan, ¿no?, en la comercialización algo muy importante. Pero bueno, no lo hace, y también quiero terminar con esto para no pecar de inocencia, no lo hacen no porque es un problema de ineficacia, no lo hacen porque es la forma de regular la ilegalidad que construye el propio Estado al ilegalizar los consumos de determinadas sustancias. Es un gigante mecanismo de recaudación, es un negocio que no es de Argentina, no es de la provincia de Buenos Aires, no es de Puan, obviamente, es un negocio mundial, que quienes lo estructuran y lo piensan, las reglas de todo esto las piensan obviamente, desde el beneficio que genera descomunal en ingresos legales e ilegales. Y después porque, bueno, tiene gastos estatales asociados, hay quienes le venden armas a los países o insumos, bueno, los mega radares que se ponen en determinadas rutas, todo eso es un comercio asociado a la ilegalización de las drogas, que por supuesto es gigantescamente redituable. Entonces, bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con Puan y todo? En realidad, la causa de Puan no es ni más ni menos que un emergente trágico y terrible de cómo funciona la supuesta persecución a las drogas y qué es lo que se legitima a través de ellas, ¿no? Una última cuestión: hoy hay 51.000 personas detenidas en el sistema penal, en general, en las cárceles, comisarías, y hay capacidad para no más de, supongamos que somos optimistas, nosotros decimos 20.000, supongamos que podemos hablar de 29.000, bueno, imagínense la situación, solamente con ese dato, la situación de las personas que hoy viven en el encierro, y cómo el sistema penal, que tiene que protegerlos, y que sabe que no los protege, y que luego se generan masacres como las de Pergamino, Esteban Echeverría, donde mueren personas quemadas, porque el mismo Estado las metió en un lugar que no está habilitado. Bueno, imagínense, todo eso, hay un sistema penal que legitima, y jueces y fiscales que legitiman la prisión preventiva
y no les tiembla el pulso en dar prisión preventiva cuando saben que las condiciones que van a afrontar las personas que están ahí son ni más ni menos que esas. Entonces, esa retentividad que tienen el sistema de los jueces tampoco es casual. Está diseñada, está pensada, y no son daños colaterales. Nada más que eso quería decir, y bueno, después podemos intercambiar. Hace un tiempo, un fiscal de Mar del Plata, Nicora, si no me equivoco, la policía le quería llevar a una abuela que tenía una planta en la casa, y cuando lo llaman por teléfono, el fiscal le dice, ¿para qué la tiene la señora la planta? Y dice que es usuaria medicinal. Bueno, no se la pueden llevar la planta, déjensela. Que me muestre los papeles que tenga y listo, digamos. Y sin embargo, otro fiscal como del Cero puede ir y allanar a una paciente, habiéndola supuestamente investigado y sin tener ningún tipo de prueba de comercialización, arruinarle el jardín, porque al fin y al cabo son plantas que están en un jardín. Yo creo que a veces cuando hablamos tanto de la ley penal nos olvidamos que estamos hablando de plantas. La hoja de coca es una planta, la amapola es una planta, el cannabis es una planta. Ha habido intentos con la ley de drogas, por ejemplo, de hacer erradicación de plantas de coca en el altiplano manual, de plantas nativas. Es decir, se ha llegado a un punto de ridiculez donde vamos contra la naturaleza directamente, vamos a arrancar plantas que crecen solas, ¿no? Por momentos es hasta gracioso, pero creo que en el caso de los chicos de Puan, se nota claramente este olvido sobre que estamos hablando de materia vegetal, de plantas, etcétera, revisando esta causa, pero otras donde intervino también el fiscal del Cero. Encontré videos de allanamientos en Sierra de la Ventana a una persona que tenía 2 plantas y se ve a su hija saliendo, ¿no? Porque él además llama rápidamente a los medios, siempre se encarga este fiscal de que haya una cámara filmando, y eso no es menor, eso es hacer carrera también, ¿no? Ustedes saben a lo que me refiero, ¿no? En el sentido de hacer carrera, demostrarse, etc. Bueno, creo que estas cosas hay que tenerlas en cuenta, porque al entrar a la casa de esta persona en Sierra de la Ventana, y me ha pasado a descubrirlo en otros casos, de gente armada, donde vos tenés a tus hijos, ahí entonces te entra una persona con una escopeta, con un fal, al lado de la cuna. Por momentos uno lo ve desde el expediente y el relato de las víctimas, porque al final y al cabo los acusados son víctimas. Esto es lo más extraño de toda esta situación. Nosotros venimos coleccionando más y más víctimas todo el tiempo, gente que es allanada, robada. Muchos de los casos que desde la revista THC y yo como periodista cubrí son robos con orden de allanamiento. O sea, la policía llega y lo primero que pregunta es ¿cuánta plata tenés? Y empieza a mirar, bueno, dame la PlayStation, dame la guitarra. Me acuerdo un caso de un chico que le querían llevar la plata y él dijo, déjame la plata para pagar el alquiler. Y la policía le dejó la plata para pagar el alquiler. Esta es la situación. La policía sabe que está allanando a gente que no es peligrosa, que no está armada. Son robos. Hay causas, por ejemplo, del fiscal Escapolán en San Isidro, donde existe lo que se llama la venta de humo. Es decir, vas a la casa de alguien, le plantás droga y le vendés humo. La policía lo dice así. Le pedís plata, dólares, los papeles del auto, etcétera, digamos. Si la policía no consigue un orden de allanamiento, muchas veces lo que hace es incluso esto, ¿no? Con fiscales, amigos, lograr entrar así porque sí, por flagrancia incluso, etcétera. Bueno, es una situación bastante compleja, donde yo creo que el análisis final que uno puede hacer, para no extenderme mucho, es pensar que acá hay una cuestión estructural, como mencionaba uno de ustedes. Este es un negocio de la policía. Yo no creo mucho en los narcos, entre comillas. Yo creo que los narcos, como ha dicho un comerciante de drogas de Rosario, un histórico, ¿no? Que decía, nosotros vamos presos, los policías siguen ahí. Yo trabajaba con ellos. Y un día me metieron preso y ellos van a seguir trabajando, digamos. Se nota que todo el tiempo la policía está regulando la aplicación de la ley, negociando la aplicación de la ley. Nadie vende con cierta escala sin negociar con la policía. Entonces, y su negociación es esta aplicación de la ley. Digamos, es algo que está bastante estudiado, no estoy diciendo nada muy nuevo.
y hay algunos investigadores que también dicen algo muy claro, digamos, en Argentina no hay una mafia como la mafia italiana, digamos, la mafia es la policía. Entonces, la única forma, creo yo, y cada vez somos más los que creemos, y por eso se conformó este acuerdo por la regulación legal del cannabis, al menos en el tema cannabis, es regular el cannabis, regularlo completamente, permitir no solamente el autocultivo y las formas cooperativas y los clubes, como existen en España o en Uruguay, sino también la comercialización, como existe en Uruguay, en Canadá, en 16 estados norteamericanos para el uso adulto, poner impuestos, permitir que muchas personas que les gusta cultivar cannabis puedan trabajar de esto, y que personas que ya cultivan cannabis y venden también puedan trabajar de esto y paguen impuestos. Digamos, yo creo que hay que hacer una diferenciación muy interesante y que creo que en este caso se da. Digamos, no es lo mismo una persona que cultiva cannabis y que por ahí lo intercambia por, no lo sé, una botella de whisky o unos mangos para pagar el alquiler o por la cosecha de otro cultivador o lo que sea, que alguien que compra cannabis, marihuana prensado de Paraguay, que llega con el sudor y la sangre del campesinado paraguayo, que es el verdadero explotado, a lo mismo que pasa con los cocaleros en Bolivia. Fíjense la diferencia, porque Bolivia logró que los cocaleros tengan un sindicato y que tengan un presidente, porque Evo Morales era un dirigente cocalero. No existe esto en Paraguay, pero lo que estoy diciendo es que es un sector económico, tanto la coca como el cultivo de cannabis en Paraguay, donde hay una explotación feroz, y ese marihuana prensada que viene con ese sudor y con esa sangre, viene gracias a la policía, a la gendarmería, a la prefectura, no viene sola. Digo, tenemos casos donde los prefectos se han robado marihuana y después la han revendido, tenemos casos en los que se lo comieron los ratones, tenemos casos, incluso hay una foto de un prefecto robándose un ladrillo, se le ve el contorno del ladrillo en Misiones. Ya es una situación que es para divertirse. En algún punto, yo escribiendo hace poco esta nota sobre Mauricio del Cero, estaba escribiendo, me acuerdo, una nota seria, hasta que en un momento me di cuenta de que esto ya es una farsa, que Del Cero es un cogollero, es un tipo que le roba la cosecha a otro, porque al fin y al cabo hace eso, que existe un vendebuzones en Bahía Blanca, que edita un medio que se llama La Brújula 24, que básicamente puso buzones antinarco, o sea, es un vendebuzones. Digamos, no es que a veces uno dice no hay que reírse de esto porque le quita seriedad. Yo creo que hay que empezar a reírse de esto porque ya no es serio desde ningún punto de vista la prohibición. Hay que regular el cannabis. La discusión hoy en la mayoría de los países pasa por cómo regularlo, por fomentar las pequeñas empresas, porque las empresas, mega empresas canadienses no se queden con el negocio, ni se lo queden las norteamericanas, como está pasando con Jujuy, etcétera. La provincia de Buenos Aires está yendo hacia una ley de cannabis, una agencia provincial de cannabis. He escuchado al ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires y a Teresa García, la ministra de Gobierno, diciendo apurémonos porque las demás provincias ya están con proyectos de cultivo para fines terapéuticos, estamos atrasados, somos una provincia la más grande, la más fértil. Entonces, por un lado está toda esa ambición productivista y una nueva economía, y por otro lado seguimos viendo cómo escrachan a los vecinos, cómo se te hacen un allanamiento por 2 plantas, te rompen toda tu casa, te roban, adelante de todos para que lo vean todos, por eso llamo a los medios, digamos, estamos viendo algo medieval, por un lado, y acá lo quiero escribir al fiscal Mauricio del Cero y a su protector, el fiscal general de Bahía Blanca. Estamos viviendo esta situación medieval, ficticia, digamos, y por otro lado hay un gobierno provincial que se está dando cuenta que acá hay un sector productivo y hay que empezar a reconocer ese sector productivo. Creo, y quiero cerrar con esto, es que cualquier regulación tiene que ser reparatoria. No lo creo yo, lo creen muchos norteamericanos, o mejor dicho, ciudadanos de Estados Unidos, de América, que han votado leyes, han reunido firmas, han hecho plebiscitos, se han regulado el cannabis en base a plebiscito, a mecanismos de democracia directa, y que en esas regulaciones incluyeron la reparación a las comunidades afroamericanas, a las comunidades latinas, que son las que más tienen personas encarceladas, en promedio por consumir o por el microtráfico. Y yo creo que acá nosotros tenemos que pensar en la comunidad trans, sobre todo en ciudades como Mar del Plata, pero en Bahía Blanca, en La Plata, digamos, en la provincia de Buenos Aires hay varios lugares donde hay un encarcelamiento
bastante grande, a mujeres primarias sin antecedentes penales, con varios hijos. Esto que estábamos hablando recién, Andrés, de pensamiento penal, lo que proponía Mario Juliano, bajar la pena mínima de comercialización, porque ahí entran otras sustancias, y por otro lado regular todo el mercado de cannabis, entendiéndolo como una medida de salud pública, de seguridad, y como se habló, y esto es una cátedra de derechos humanos, como una medida de derechos humanos, para dejar de violar la intimidad y la privacidad de las personas que consumen, y evitar una de las cuestiones que me parecen más importantes que recién mencionabas vos, Rodrigo, lo que pasó en Esteban Echeverría, lo que pasó en Pergamino, la saturación de comisarías, que muchísimas tienen chicos como los que tienen en Puan, saturación que muchas veces deriva en protestas, en incendios que la policía, en el caso de Pergamino, dejaron que murieran esos jóvenes ahí. Entonces, cuando nos preguntamos por qué están ahí, vamos viendo a cada uno, algunos estaban por un poco de porro, otros habían tenido problemas de adicciones y no tuvieron ningún tipo de contención ni de ayuda seria. Entonces, cuando reclamamos la regulación, a partir del acuerdo por la regulación legal de cannabis, estamos hablando de estos temas también. Porque muchas veces, cuando se habla de legalizar y regular el cannabis, se dice, es un negocio. A mí me interesa que la gente no termine presa en una comisaría, ni por consumir cannabis, ni por producirlo, ni por comerciarlo, ni por nada que tenga que ver con el uso y la producción, y menos en los casos que son personas vulnerables que venden cannabis o otras sustancias. Entonces, es una discusión más grande y, insisto, conviven estos dos factores. El área medieval en el Poder Judicial, que insisto que no todo el Poder Judicial es igual, y por otro lado, una ambición económica, donde por momentos parece que primero está el mercado y después los derechos. Los dejo. Muchísimas gracias. Allá por el 2005, que fue cuando la provincia adhirió a la ley 26.052, ley que modificó fundamentalmente el tema de la competencia de las provincias respecto de la aplicación de la ley 23.737, ya veíamos que era un desastre o la crónica de un desastre anunciado, ¿no? Las modificaciones más importantes se dieron fundamentalmente para que por vía de adhesión las provincias pudieran, en aquellos casos en donde, como decimos habitualmente, existía narcomenudeo, existía incluso entrega gratuita, supuestamente los casos de menor gravedad perseguidos respecto de la ley 23.737 fueran o pudieran ser perseguidos por parte de las autoridades provinciales. En este caso, como bien dijeron, nosotros ya en ese momento estábamos con el sistema acusatorio en trámite, que se implementó de muy mala forma en la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente porque la reforma procesal preveía que, y de hecho, si uno lee hoy el Código de Procedimiento sin conocer lo que es la práctica, la policía prácticamente no debería tener que investigar nada, solamente ser el brazo en algún punto ejecutor de órdenes que dieran las fiscalías, que debieran manejarse en lo posible a través de los instructores judiciales, que son la verdadera policía judicial. Policía judicial que hoy se quiere, no sé, refundar, ¿no? Pareciera como que no nos damos cuenta que ya está, que existe esa policía judicial. Bueno, como decía, y previo a la sanción de esta ley, que permitió a las provincias incorporarse, digamos, a la persecución penal respecto de lo que es las sustancias prohibidas, los estupefacientes, la competencia era pura y exclusivamente federal. Pero esto no por un capricho del legislador, tenía su razón de ser justamente en que el legislador había observado que los hechos vinculados al tráfico ilícito de estupefacientes, fundamentalmente lo que nosotros consideramos como organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, presentan ramificaciones que trascienden las fronteras, que trascienden jurisdicciones, y que trascienden competencias, y que atomizar, digamos, partir en varias competencias distintas,
iba a perjudicar, ¿no?, esta persecución que se quería hacer de estas organizaciones. Pues bien, de alguna manera esto fue modificado con el argumento respecto de que, eran casos de poca monta, de poca trascendencia, pero que tras esa modificación de la ley 26052, y dejando de ser el sistema unívocamente federal, se suscitaron un montón de cuestiones, no solo de competencia, porque una de las cuestiones principales también hoy está dada por ese tema, sino también respecto de la aplicación efectiva de la ley y de la protección efectiva del bien jurídico protegido, que no es más ni menos que la salud pública. Nosotros creemos que el eje del debate sobre el que tenemos que fundar los interrogantes, en principio, y a veces de manera equivocada, ver a quién realmente le corresponde la competencia en materia de determinada persecución penal. La calificación de los hechos hoy está prácticamente en manos de la policía. La policía termina calificando los hechos en virtud de lo que le lleva, servido en bandeja, al agente fiscal que investiga, y de ahí se determina automáticamente la competencia, que generalmente termina siendo provincial. Nosotros lo que vemos es como que hay una avidez por adquirir competencia positiva sobre los casos de estupefacientes, cuando en muchos casos vemos que podrían ser trasladados automáticamente por la cantidad, porque se ve que hay una organización delictiva atrás de mayor trascendencia que una simple venta por parte de una persona de carácter minorista, que deberían ser trasladados a la justicia federal. Bueno, esto no ocurre. Y también tiene que ver con la ley 26052, esto en virtud de que en algún punto no obliga a tanto los jueces como los fiscales a dar esa competencia o a trasladar esa competencia, si bien en la práctica, por lo general, se notifica a los actores del fuero federal respecto a estas situaciones, lo real y concreto es que la ley no obliga a ello. Lo preocupante cuando sale también esta modificación por la cual las provincias pueden adherir, la provincia de Buenos Aires encima fue una de las primeras que adhirió, la ley 26052 creo que fue de agosto del 2005 y la provincia adhirió en diciembre de ese mismo año. Hay dos cuestiones que son preocupantes. Por un lado, aceptar una competencia a nivel provincial sin previamente, como ocurrió en el caso de la provincia de Buenos Aires, asegurarse de los recursos necesarios como para poder tener una persecución efectiva respecto de los hechos que afectaban el bien jurídico que protegía la Ley Nacional de Estupefacientes. Eso por un lado. Y por otro lado, esto es lo más preocupante por ahí, es que se produjo un empoderamiento de las policías provinciales, en este caso de la policía de la provincia de Buenos Aires, en relación, y dado su posición estratégica, obviamente quien domina la calle son las policías provinciales, que, reitero, redundan en beneficio de elegir, seleccionar qué se persigue y qué no se persigue. Porque los que tienen realmente una radiografía, una foto exacta de lo que pasa en la calle es la policía. Ellos son los que realmente filtran y activan o no las causas en materia de lo que es narcotráfico. Si bien es cierto que en materia de duda la jurisdicción siempre va a ser federal, si bien es cierto también que en aquellas causas en donde hay una conexividad subjetiva, donde ya está interviniendo en la justicia federal, la causa pasa al fuero federal, lo real y concreto es que en la práctica nosotros lo que vemos es que ha disminuido drásticamente lo que es la persecución de la organización criminal por delitos graves, ¿no?, que establece la ley 23737,
y un incremento desproporcionado respecto de lo que son el narcomenudeo y las causas de menor entidad respecto de la lesión al bien jurídico que se protege. Esta desfederalización, de federalización parcial, también ha tenido muchas críticas en relación a la constitucionalidad o inconstitucionalidad respecto de esta ley, ¿no? Yo recuerdo las palabras del doctor Zaffaroni cuando dijo, la verdad que a mí me parece que hay delitos ordinarios y delitos federales, pero que un delito federal pueda pasar a ser ordinario por la sola voluntad de adherir o no a una provincia, es medio raro. Por eso digo que el principio, digamos, de este desastre que hoy tenemos, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, pasa por la adhesión de la provincia a esta ley de federalización parcial de la persecución o la aplicación de la ley 23737. En la práctica, la persecución penal, como bien han dicho los oradores que me han precedido en la palabra, se terminó centrando en aquellos delitos que en algún punto lesionan en menor medida el bien jurídico y priorizándose la persecución judicial individual de casos menores en detrimento de la persecución de las grandes organizaciones narcocriminales, ¿no? Nosotros también lo que entendemos es que si bien pareciera a veces, o es como cuando se dice que se vende humo, pareciera que con el aumento de las causas por violación a la ley de estupefacientes a nivel provincial, pareciera que ha habido un gran avance porque cada vez hay más causas, la conclusión contraria es, si es que hay cada vez más causas, también significa que hay cada vez más tráfico, con lo cual ese resultado supuestamente positivo no es tal o está apuntado desde el punto de vista de la política criminal a donde no hay que apuntar. Nosotros a veces decimos, medio en chiste, medio en serio, es como si uno tiene un hormiguero en la casa o en el jardín y para matar a las hormigas anda corriendo a las hormiguitas poniéndole veneno en la cabeza a cada una de las hormiguitas que ve, en vez de seguir el hormiguero, seguir y ver y descubrir dónde está el hormiguero y bueno, y atacar ahí. Es un poco lo que se ve en la práctica, cómo se está aplicando toda esta supuesta lucha contra la narcocriminalidad. Ese es uno de los puntos en el que desde el año 2005, principio del 2006 más precisamente, es decir, justamente ahora hicieron 15 años, que estamos interviniendo desde la defensa oficial. El otro tipo de delitos, y que tiene que ver con otro artículo de la ley 23734, que es el artículo 14, tiene que ver con la posesión de sustancias y fundamentalmente hoy está relacionado con casos como el de Puan, casos como el que tuvimos de Torkins también, en donde se persigue a personas que están o tienen el autocultivo con fines medicinales. Que termina o se está terminando de criminalizar de la misma manera que a quien vende a través de microventas, como se dice habitualmente, este tipo de estupefacientes. En virtud de las escalas penales, como bien también dijeron, que tienen este tipo de delitos y que necesariamente deberían reducirse, y en virtud también de como también dijeron, del exceso de la utilización de la prisión preventiva en la provincia de Buenos Aires, pese a que la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires en diciembre del 2019, justo antes de la pandemia, atento que un informe del Tribunal de Casación Penal que había elevado a pedido de la propia Corte, señalaba que había una catástrofe de carácter humanitario en el sistema penitenciario de la provincia de Buenos Aires,
En virtud de ese informe, la Corte reunió de urgencia a todos los jueces penales, esto yo no lo he visto nunca, reunió a todos los jueces penales, solamente podían excusarse de ir a La Plata si estaban de turno, pero bueno, hicieron una gran reunión con todos los jueces penales en donde supuestamente se les bajó línea respecto de que aflojaran el tema de la prisión preventiva, que dejaran de... lo que pasa es que, bueno, esto fue una reunión a puertas cerradas, en donde a posteriori los jueces que habían entendido el mensaje, pero que no sabían que se los habían dicho, digamos, sotoboche, en muchos casos terminaron con pedido de juicio político cuando no bajaron o dieron, eh, daban curso a los pedidos de prisión preventiva realizados por los fiscales. Esta es la realidad, es decir, por un lado se reconoce puertas adentro que las situaciones de extrema gravedad en relación a la superpoblación carcelaria, el hacinamiento que existe en las cárceles de la provincia de Buenos Aires, pero por otro lado, bueno, hay que como hacer que en realidad estamos tratando de bajar el índice de prisionización. Y fundamentalmente en este tipo de delitos, los que nos preocupa, que si bien algunos de los oradores anteriores lo han dicho, pero nosotros esto lo constatamos efectivamente en lo que es los detenidos que tenemos en la defensa oficial, justamente es el carácter de la persona que está detenida, ¿no? Generalmente una persona joven, como bien dijeron, generalmente con cierto grado de vulnerabilidad en muchos casos, y en el caso de el tema de las mujeres, vemos que respecto de este tipo de delitos en la provincia de Buenos Aires, el gran aumento que hubo en la población carcelaria femenina tiene que ver con la aplicación o la persecución respecto de conductas establecidas en la 23737, que incluso han llevado a que en muchos casos ya haya fallos tratando, digamos, desde una perspectiva de género, toda esta situación en virtud de que por el grado de vulnerabilidad que revisten estas personas, por ser solo mujeres, antes lo veíamos con el tema de que generalmente, bueno, estaban en el tema de lo que era el traslado, las famosas mulas, que generalmente eran mujeres. Bueno, hoy esto se traduce a toda la cadena de comercialización y ha obligado a que ciertos jueces empiezan a verificar que no es justamente casual que se elija mujeres, sino que es por el grado de vulnerabilidad que tienen, por una cuestión también de género. En donde el panorama por ahí es un poco más alentador, entre comillas, es más que en el tema de la comercialización en pequeñas dosis, es en el avance que se está teniendo respecto de, como decía, de la aplicación del artículo 14 de la ley 23.737, en aquellos casos de cultivo con fines medicinales, que justamente es lo contrario, y acá también hay un gran cambio de paradigma respecto de lo que es la afectación del bien jurídico, ¿no? Porque como lo estableció la Cámara de Apelación y Garantías de Loma de Zamora en el fallo Funaro, la salud pública, que es el bien jurídico tutelado por esta ley, por la norma, si bien debe tener como fin la salud de las personas consideradas en su faz colectiva, no puede, digamos, no puede ser concebida como un concepto distinto o autónomo de la salud de cada uno de los particulares, ¿no? De cada una de las personas. Por eso es en donde vemos mayor apertura respecto de poder discutir. De hecho, acá en Bahía Blanca se ha formado ahora una mesa de discusión respecto de una ordenanza municipal que a raíz de la ley que regula todo lo que es el cultivo del cannabis medicinal autoriza a que los municipios puedan dictar ordenanzas o regular de alguna manera. Entonces se ha conformado una mesa con representantes del Ministerio Público Fiscal, representantes del Ministerio Público de la Defensa, representantes del Consejo Deliberante,
representantes también de las organizaciones o asociaciones de cultivadores del cannabis, como para tratar de ir consensuando algún tipo de reglamentación por la cual no sean perseguidas aquellas personas que están haciendo este tipo de cultivos con fines medicinales por propias dolencias de familiares o por carácter solidario, ¿no? Nosotros tuvimos el caso de Torkin, que por suerte las personas han sido absueltas, pese a que está pendiente un recurso de apelación de esa absolución por parte del Ministerio Público Fiscal, que interpuso ante la Cámara, pero en primera instancia ya están absueltas. Y el otro caso que tenemos justamente es el que estábamos hablando recién, el de los chicos de Puan, que bueno, se está discutiendo el origen, digamos, medio espurio o nulo de toda la investigación, ¿no? Porque esto de haber empoderado a las policías provinciales generó justamente que el 80% de las causas se inicien justamente con intervención de estas policías, que por lo general terminan siendo por llamados anónimos, o alguien que hizo una denuncia y como en este caso ahora desconoce que haya relatado eso y que esa sea la firma que le pertenece. Entiendo que todavía está pendiente una pericia caligráfica respecto de esto, pero bueno, estamos tratando de pelearlo desde el punto de vista, de todo punto de vista, del procesal y del derecho de fondo también. Yo quería un poco terminar para dar, digamos, no un mensaje, no sé si se puede decir un mensaje esperanzador, pero sí que esta ordenanza a nivel local, a nosotros, y esta convocatoria, esta mesa que se ha hecho de discusión respecto de un registro de canabicultores, un registro de personas que puedan tener, e inclusive la ordenanza habla aún más, o digamos, a nivel de lo que es el Estado, trata digamos, en algún punto, o, digamos, trata de promover que el propio Estado sea quien pueda tener estos cultivos para poder ser proporcionado a la población que así los necesite, como es el sistema que se ha implementado en Uruguay. Bueno, gracias por escuchar lo que tenía que decir. Lamentablemente, nosotros seguimos muy preocupados por los casos de los chicos de Puan, en virtud que no son los únicos, o por lo menos este es un caso en donde hay muchos imputados, pero así como ese caso tenemos muchos, de muchachos que no son narcotraficantes, que no son delincuentes, que no tienen ningún tipo de antecedente penal, y pese a ello se les ha bajado la prisión preventiva, como si fueran Pablo Escobar, redundando esto en un perjuicio para todos, porque realmente es, en general, son chicos jóvenes, sanos, reitero, no es que no tienen eh, antecedentes penales. Uno habla con las familias, habla con los mismos imputados, con estos chicos, y se da cuenta que no tienen nada que ver con alguien que tenga que estar dentro de una cárcel. Bueno, muchas gracias a todos por haber escuchado. Bueno, me quedo un poco con... Se habló muy bien en general, se abarcó casi todo lo que tenía por decir, pero bueno, estas últimas palabras del jefe de defensoría ahí me gustó porque es cierto, nosotros en este momento lo estamos viviendo en carne viva por nuestros familiares, pero hay muchísimos jóvenes que están en la misma situación y esto se debe, no, digamos que no se busca terminar con el narcotráfico, inclusive termina siendo funcional al narcotráfico. Y entonces lo que pensaba es que en esta causa se deja al desnudo el modus operandi que tienen para, digamos, criminalizar la juventud, porque con el tema del inicio de la causa, con la denuncia falsa, que digamos que la de Kevin Torres,
si bien el muchacho declaró y todo, lo que yo quería señalar es que la Fiscalía también, digamos, se pone del lado, no es para nada objetivo, y se pone del lado acusatorio parcial a la policía, digamos, porque si bien el muchacho declaró y bueno, está pendiente el peritaje caligráfico, el fiscal se apuró para, en el lapso, porque las defensas habían apelado a la nulidad por la declaración de este muchacho. Antes de la respuesta del juez, el fiscal, contra viento y marea, nos tomó declaraciones a familiares, preguntas capciosas, digamos, siempre llevando a querer, de alguna manera, crear una hipótesis de que los familiares lo estábamos apretando al muchacho. Y bueno, ahí queda en evidencia que además del empoderamiento de la policía, está que no quieren ver que los muchachos son narcotraficantes. Entonces hay un problema ya grande, de raíz, porque digamos que, volviendo a la metáfora de las hormigas, se le quiere poner veneno en la cabeza, no se le va al hormiguero. Y hay una actitud negacionista de no querer verlo y bueno, juegan un poco como para la tribuna, digamos, porque desde 2005 que cuando pasa esto con la ley que se federaliza, se usó políticamente. Esta vez por ahí se apuntaba a 3 o 4 y bueno, con el tema de la tecnología, de los WhatsApp, se llegó a detener a 20 jóvenes, se tiró una red prácticamente. Pero ya lo veníamos viendo de antes. Es como que se inicia en el municipio por una cuestión de dividir la opinión pública del pueblo, porque uno que está en contacto con la gente del pueblo se da cuenta de que la justicia o digamos, el sistema entiende la psicología del digamos que los muchachos son un chivo expiatorio de la problemática social. Ellos manipulan eso y digamos que inventan estas causas justamente para eso, porque hay gente del pueblo, si bien hay muchas que nos apoyan y que están, digamos, acompañándonos en la lucha, hay muchas que nos juzgan, muchísimas. Y hasta en un momento, si los escuchás, es como que justifican el accionar fraudulento de la policía con tal de que saquen las drogas de la calle. Hay como un prejuicio muy grande contra el cannabis, está muy, muy mal visto en las sociedades conservadoras que por ahí siguen existiendo, más en los pueblos. Y bueno, eso les viene como anillo al dedo para plantarse en esa postura de justicieros y de que sacan la criminalidad de las calles. Pero en realidad, como decía el muchacho que habló anterior, sanos, lejos de ser narcos. Pero si uno lo ve de afuera y no conoce la situación, compra y ese es el punto, de que la sociedad compre y que sigan entretenidos. Por eso yo quiero pedir a las instancias que queden, que sean superiores a quienes nos juzgan ahora, a Mercury, el turno de las instancias mayores que no sigan esta línea, que amplíen su conciencia y que tengan en cuenta el factor que encadena toda la investigación, que es una denuncia falsa, nada más ni nada menos. Las dos denuncias son falsas y ahora se están queriendo agarrar una tercera que es anónima y que está enliñada con las demás, es prácticamente una joda. Si uno la puede leer, es un tipo que pasa a ser mandado y que sabe
sabe que cargan exagerada y totalmente falsa a la vista de cualquiera. Muchas irregularidades por todos lados. A veces nosotros pensamos que no hay solución para nada, digamos, porque si ya desde de las grandes esferas se alinean para poder, digamos, callar las verdades, entonces, o sea, si las personas que tienen que poner la justicia en orden son los que en realidad tapan la verdad y tratan de embarrar la cancha, entonces estamos al horno. Y bueno, en ese sentido, por allá nos decepcionamos un poco porque nos vemos a la deriva. Siempre tenemos esperanza y pensando de que puede tomar las riendas de la causa alguien más competente, más sensato, con ética, porque la verdad que el fiscal, ya te digo, después de la denuncia de Kevin de Kevin Torres, que diría que él jamás hizo la denuncia, él se apresuró totalmente para armar una hipótesis basado en 3 preguntas que, bueno, a mí me tomó declaración. Puntualmente me preguntó qué vínculo tenía con Kevin, cuándo había estado con él y qué vehículo tenía. Con esas 3 preguntas y con otras 3 preguntas que le hizo a Kevin, desarrolló todo digamos, una hipótesis, pero ya te digo, muy especulativa, muy fantasiosa de su parte, pero digamos, le dio un justificativo a Mercury, que era quien tenía que decidir, como para que se agarrara de eso y negara otra vez todo. Así que bueno, me gustaría, si de alguna manera puede llegar a oídos de los jueces de Cámara, que si bien lo que ellos tienen que resolver es la excarcelación, no sé si está incorporado este último dato de la denuncia falsa, pero bueno, obviamente ya les ha llegado y la pueden tener en cuenta, de que no se alinean con esta política punitiva y que bueno, que por lo menos hasta que se revise y hasta que lleguen las pericias de la firma, que lo dejen al muchacho en libertad, en pasar su proceso en libertad como principio de inocencia. Ya te digo, la respuesta del cero de que el tipo no quiere saber la verdad, no le interesa, lo único que quiere es meter en cana a los pibes y sumarse preso en el penal para hacer gala de su, digamos, de su personaje que hace de justiciero, como quizás ellos, no sé, en sus círculos más cercanos, no sé, saque chapa de esto, no sé, en realidad